Muchas gracias, buenos días. Pues voy a presentarles este proyecto impulsado por el Aula Cultural de Pensamiento Computacional de la Universidad de La Laguna y que ha sido financiado por la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Quería comenzar comentándoles cómo hemos llegado hasta este punto, porque un conjunto de profesores de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de La Laguna y otros del Departamento de Ingeniería Informática decidimos formar y empezar este proyecto. Bueno, todo comenzó en 2016, cuando llega a nuestras manos este informe sobre la educación de las ciencias de la computación en España, donde con una muestra enorme se refleja que hay un gran desconocimiento en nuestra sociedad sobre qué son las ciencias de la computación. Además, en una época en la que las competencias digitales son fundamentales, parece que nos centramos únicamente en el uso de las tecnologías, pero no en profundizar cuál es el idioma real de los ordenadores, cómo funcionan internamente, cuáles son los conceptos fundamentales que nos permitan adaptarnos a las nuevas tecnologías. Es por este motivo que decidimos crear en el mismo año 2016 este aula cultural para llevar a la sociedad el pensamiento computacional. Hacemos talleres, participamos en ferias de divulgación y hemos desarrollado varios proyectos de investigación donde hacemos intervenciones y medimos qué es lo que ocurre. Para ponernos en contexto, no sé si conocen el término, pero desarrollar el pensamiento computacional implica aprender a pensar sobre cómo representar y resolver problemas que requieren una combinación de potencia cognitiva humana, pero también capacidad de cómputo. En este sentido, el pensamiento computacional implica pasos que son propios de la resolución de un problema. Primero, abstraer y analizar cuáles son las partes importantes del problema, cómo lo podemos descomponer en partes más sencillas, cómo podemos identificar patrones de problemas similares que ya hayamos resuelto en algún momento y diseñar un proceso algorítmico de cómo vamos a resolver ese problema. Este desarrollo del pensamiento computacional está totalmente ligado a la programación informática. Cuando programamos, le estamos diciendo al ente más tonto que existe, que es un ordenador que no piensa por sí mismo, cómo tiene que hacer, cómo tiene que resolver un problema. Por lo tanto, las pautas tienen que ser muy claras. Esta es la situación, esto es un informe europeo de la situación de Europa. Los países que están en azul y en naranja han introducido el pensamiento computacional de forma contundente en su currículum. España queda en ese color porque, bueno, no lo había hecho en este momento, que era hasta el 2021, y además tenemos unas diferencias importantes entre las diferentes comunidades autónomas. Mientras que en en la educación preuniversitaria no hay una uniformidad a nivel universitario, sí que hay una propuesta de currículum internacional por dos instituciones como la ACM y la IECUBO que dictan cómo tienen que ser los itinerarios en los programas de grado y posgrado. La cosa ha cambiado actualmente con la implantación de la LOMLOE en educación infantil. Por fin aparecen entre algunas de las competencias claves, algunas que están relacionadas con el trabajo explícito del pensamiento computacional. En la educación primaria, dentro de las competencias STEM, aparece algo relacionado, y luego en las competencias digitales por fin aparece de forma explícita desarrollar aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas, con lo cual ya se está diciendo de forma implícita que la programación tiene que darse en esta etapa educativa. En la educación secundaria obligatoria, pues han incorporado dentro de asignaturas como matemáticas y sobre todo las que están relacionadas con la tecnología, el pensamiento computacional, la programación y la robótica, ¿no? Con lo cual ya tenemos un marco normativo en España que lo recoge explícitamente. Sin embargo, quería decir que este proyecto se propone en 2020, aunque damos inicio en 2021, con lo cual fue previo a esta normativa. Y el objetivo que teníamos nosotros en ese momento es que precisamente necesitábamos que en España se dieran unas pautas claras de cómo incorporar, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que, bueno, lo primero que deberíamos hacer antes de dar estas pautas es realizar un diagnóstico de en qué punto estamos. Nosotros principalmente interesados en nuestra comunidad autónoma. Cómo están los centros, en qué punto están los profesores, cómo está el alumnado en este contexto de las ciencias de la computación.
y con eso vamos a hacer una propuesta. Partíamos de la hipótesis de que realmente los centros educativos disponen de los recursos necesarios, de que el profesorado no tiene por qué tener una formación adecuada en este ámbito. El pensamiento computacional, la programación, no es algo que todos hayamos estado dando en la educación formal, como las matemáticas, los idiomas. Y bueno, la propuesta de desarrollo ha sido, pues primero vamos a diseñar unas encuestas para medir, hacer ese diagnóstico, vamos a seleccionar la muestra, recoger datos, vamos a analizar los datos y con los datos vamos a hacer dos cosas. Un diagnóstico de en qué punto estamos y una propuesta concreta de dónde y en qué puntos y cómo vamos a introducir el pensamiento computacional, con qué herramientas y demás. Los primeros resultados que tenemos es que tras una revisión bibliográfica exhaustiva tenemos una propuesta de instrumentos para medir cómo están los centros, en qué punto están los profesores y los estudiantes, no solo a nivel de percepción, sino también de autoeficacia, ¿no? Cómo se sienten a la hora de trabajar en ámbitos de las ciencias de la computación. Con estos instrumentos hemos hecho una recogida de datos, ha sido bastante tedioso, pensábamos que podríamos tener una interacción online, pero lo cierto es que nos hemos tenido que desplazar por muchos centros de las islas y recoger toda la información de forma manual y en papel. Por lo tanto, bueno, ahora mismo estamos en este proceso de analizar esta información y creemos que es fundamental realizar el diagnóstico. No podemos tomar medidas sin saber en qué punto estamos. Y aunque nuestra experiencia está dentro de nuestra comunidad, de nuestra región, creemos que el proyecto con estos instrumentos que proporcionamos es fácilmente extensible a cualquier otra comunidad que esté dispuesto a hacer un diagnóstico y una propuesta de hoja de ruta similar. Y nada, muchísimas gracias y quedo a su disposición por si ahora en el turno de preguntas tienen alguna duda, sugerencia. Gracias.